la cremación. Ahí arrancamos. La palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los tres componentes del ser humano, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Cremación de cuerpos. Se refiere a la práctica de quemar o incinerar los cadáveres. Es más fácil sepultar las cenizas o esparcirlas que darle sepultura a todo un cuerpo. Actualmente también influye el factor económico. Amós 2:1 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Aquí la acusación contra Moab fue que quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El juicio contra aquel pueblo fue por haber demostrado tener un terrible espíritu de venganza. Los moabitas habían tenido una victoria sobre sus enemigos, los edomitas, y habían matado a su rey. Alguien podría pensar que para aquellos tiempos esta acción resultaría suficiente, pero no fue así para los moabitas. Ellos necesitaban algo más. Es por eso que quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es decir, que llevaron hasta lo indecible su espíritu de venganza, y entonces Dios dijo que lo juzgaría por eso. Quienes se oponen a la cremación presentan el pasaje precedente como una forma de demostrar que Dios está en contra de la cremación. Quienes están a favor de la cremación sostienen que Amós 2:1 no es analizado en contexto. Veamos qué dice el versículo anterior a Amós 2:1, que es Amós 1:14. Dice, encenderé fuego, yo Jehová, en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Veamos qué dice el versículo posterior, Amós 2:1, que es Amós 2:2. Dice, prenderé fuego yo Jehová en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quienes están a favor de la cremación dicen que si Dios estuviera en contra de la cremación, la pregunta es, ¿por qué Él haría lo mismo? ¿Por qué incendió los palacios, por ejemplo? En estos últimos años se comenzó a practicar la cremación de los cuerpos. Se alega que abarata el sepelio y que al mismo tiempo evita el uso de grandes espacios en los cementerios en donde ya no hay más lugar. Pero hay otro factor propio de nuestro tiempo y particularmente de la sociedad occidental, que es, en algunas personas, el ser snob. Snob es un latinismo derivado de la palabra snob, simplemente la pronunciación es prácticamente la misma, varía la escritura. Contractura de la expresión latina sine nobilitate, sin nobleza, con el cual se denomina a una persona que imita las maneras, opiniones, etcétera, de aquellos a quienes considera distinguidos o de clase social alta para aparentar ser igual a ellos. Eso es un snob. Por lo cual se integran a la vida creencias foráneas como el hinduismo. En el hinduismo, el fuego es considerado una entrada sagrada hacia el mundo espiritual. Hago una pequeña aclaración. Hay que diferenciar entre lo que es un indio, una persona nacida en la India, y lo que es el hinduismo. Un indio es una persona nacida en la India, y el hinduismo es una de las religiones de la India. Continúo. Por eso, la cremación del cuerpo es fundamental en esta creencia, la cual tiene que tener lugar dentro de las 6 primeras horas de la muerte de la persona. Mientras se lleva a cabo la ceremonia de cremación, se repiten mantras, que son oraciones, para purificar el cuerpo e indicarle al alma que puede continuar hacia el mundo espiritual. Luego se deben arrojar las cenizas en agua que fluye. La cremación es la forma típica como los hindúes se deshacen de los cadáveres. Muchos hindúes devotos son incinerados en las colinas de la ciudad santa de Varanasi. Los muelles de esta ciudad son hechos con concreto y losa de mármol, sobre los cuales se erigen las piras para el crematorio. Las cenizas son luego arrojadas al río Ganges o colocadas en urnas.
Vemos entonces que el aumento en las cremaciones también se debe en parte a la infiltración de las religiones orientales en nuestro medio y en parte a que las iglesias no se expiden abiertamente. Sin embargo, hay cristianos que, aunque ignoran las raíces ocultistas de esta costumbre, sienten que algo no está bien con la cremación. ¿Qué dice la Biblia? Minutito ahí que le damos entrada a Martín. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia se mencionan varios casos de personas que fueron quemadas, incineradas. Levítico 20:14 dice: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Vuelvo a leer: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Lo notable es que en los versículos anteriores y posteriores se mencionan otros pecados cuyo castigo también era la pena capital. Pero en esos otros casos, aunque se habla de la muerte, no se dice nada de quemar a los culpables. Este es un caso de pecado extremo, algo que la Biblia llama vileza. Por eso Dios ordena un castigo tan violento. Era tan despreciable que no debían quedar ni siquiera sus cuerpos. Por lo tanto, quienes toman Amós 2:1 para decir que si Dios estuviera en contra de la cremación no hubiera hecho lo mismo con Rabá y Moab, se equivocan, pues el fuego de Dios no fue cremación, sino castigo por el pecado. Otro caso de incineración horripilante y rechazado por Dios es el culto satánico, donde se ofrecían seres humanos a los demonios, especialmente bebés, quemándolos vivos. En Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esta es una imagen de Moloch, cómo en un tiempo los israelitas ofrecían en sacrificio a los hijos, y era una práctica común entre los cananeos. En algún momento compartí parte de una enseñanza que hablaba de la psicología del niño cananeo, ¿no? Encontramos otro caso en el libro de Josué 7. Josué 7, versículos 15 y 25 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. En el 25 dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto ocurrió con Acán y su familia. Fueron apedreados y luego quemados después de muertos. No porque la familia fuese pobre y no dispusiera de lo necesario para que se les diera sepultura, sino porque en la Biblia la incineración del cuerpo es una muestra de desprecio total hacia la persona por haber cometido un acto de extrema maldad. Esto es importante. En la Biblia, la incineración del cuerpo es una muestra de desprecio total hacia la persona por haber cometido un acto de extrema maldad. Pero, ¿qué cosa tan mala había cometido Acán? Había codiciado, guardado, ocultado y provocado 36 muertes innecesarias entre el pueblo de Israel que pudieron haberse evitado. Otro ejemplo lo tenemos en el triste caso del rey Saúl, un individuo que, teniendo todas las oportunidades de vivir para Dios, se vendió al enemigo. Cuando él y sus hijos, Jonatán, Malquisúa, Abinadab, cayeron muertos, Saúl se suicidó en una triste y vergonzosa derrota frente a los filisteos. Su cuerpo y el de sus hijos fueron quemados. En 1 Samuel 31, versículos 11 al 12, dice: mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, fue decapitado, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Jabes de Galaad es una región de Palestina en que Jacob y Labán, su tío y suegro, realizaron un pacto de paz luego de que Labán persiguiera a Jacob.
Esta ciudad también fue nombrada Hegar Saduta, Jabes Galaad y Mizpa. Aunque no se sabe exactamente todas las tribus que habitaron Jabes Galaad, sí se sabe que en su mayoría después de este incidente la habitaron los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Con esto también esta referencia la encontramos en Números 32:1 y en Deuteronomio 3, versículos 12 al 13. Saúl había ayudado a Jabes de Galaad cuando los amonitas la sitiaban. Por ello, después de su muerte, los habitantes de Galaad demostraron su lealtad y gratitud a Saúl, rescatando su cuerpo y el de sus hijos. Vemos que la incineración de Saúl y de sus hijos no fue por odio, sino como una forma que los filisteos no se hicieran nuevamente de sus cuerpos. En el relato bíblico vemos que los huesos de ellos fueron enterrados respetuosamente y finalmente recuperados por el rey David. Pero también vemos que la incineración recayó sobre una persona que se hizo despreciable a Dios y quien en su desesperación se entregó enteramente a Satanás. Así que la incineración realmente corresponde a castigo por haberse levantado abiertamente contra Dios. Quedaría por indagar por qué entre los incinerados se encontraba Jonatán. Quizá nos ayude a comprender la situación de aquellas personas muertas que son incineradas por decisión de algún familiar. No fue su decisión, sino que luego de muertos alguien decidió por el destino de esos cuerpos. Hay quienes alegan que la Biblia no prohíbe explícitamente la incineración, porque esta práctica apareció desde los días anteriores a Josué, o que el cuerpo presente una vez muerto no tiene valor alguno. Miren, esto lo vuelvo a leer. Hay quienes alegan que la Biblia no prohíbe explícitamente la incineración, porque esta práctica apareció desde los días anteriores a Josué, o que el cuerpo presente una vez muerto no tiene valor alguno. Basta un solo argumento para echar abajo esta hipótesis, y es la resurrección. Si hubo un cuerpo que sin dudas no valía nada más que el total desprecio, fue el de Job, cubierto de sarna maligna, dolorosa y horripilante. Sin embargo, vemos lo que dice Job de su cuerpo. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nuestro cuerpo no es para ser quemado, sino para ser resucitado. No puede estar en la categoría de algo que no vale nada, porque es nuestra habitación, es la morada del Espíritu de Dios, el día de nuestra regeneración, y el cuerpo que será levantado en la resurrección. Cuando colocamos el cuerpo en un ataúd y luego lo depositamos en una fosa que llamábamos sepultura, estamos colocando la semilla bajo tierra para que luego germine la resurrección de los justos, transformado en un cuerpo nuevo, maravilloso, que Dios nos dará a cambio del presente. Otro pasaje bíblico que se usa en contra de la cremación es Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quienes toman este pasaje sostienen que el cuerpo, por el proceso de descomposición, se convierte en polvo y vuelve a la tierra de donde fue tomado. ¿Cuál es el sentido que el cuerpo vuelva a la tierra? En principio, que la palabra dice el polvo vuelva al polvo, y no dice cenizas vuelvan al polvo. ¿Es tan sustancial la diferencia? Sí. Uno es el proceso natural establecido por Dios. El segundo es producto de una decisión humana. Si esto es así, ¿qué ocurre con los que son sepultados en nichos o panteones, los que mueren en el mar, los que son deshechos por una bomba y sus restos son esparcidos no tan solo a tierra, los que son sepultados en nichos, panteones o incluso en tierra y luego de unos años sus restos son quemados en el osario público? ¿Será que el cuerpo cremado deja de ser polvo? Si es así, ¿qué problema sería para los cristianos auténticos hijos de Dios que han muerto quemados en distintas circunstancias?
accidentes de aviones, en guerras, en incendios, de sus casas, etc. ¿O será que creen que luego de la cremación, o alguno de los casos anteriores, resulta imposible para Dios reconstruir esos cuerpos para la resurrección? Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sabemos que Dios es todopoderoso y que puede levantar a los muertos cuyos cuerpos fueron quemados. Pero la enseñanza bíblica es que el cuerpo del cristiano, una vez muerto, debe ser puesto en una tumba, con tanto cuidado y esmero como siembra el agricultor la semilla que desea que germine y dé fruto abundante. La cuestión de la cremación no es tan sencilla como parece. Aunque a primera vista luzca como algo completamente correcto, al considerar que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, esta es una frase que conocemos de otros ámbitos, la rebelión de nuestros primeros padres no tomó al Creador por sorpresa. Él sabía de antemano lo que iba a ocurrir y desde un principio diseñó sus cuerpos para que sirvieran de morada a su Espíritu Santo. Si el cuerpo nos perteneciera, podríamos hacer lo que quisiéramos con él, pero no nos pertenece, porque es una vivienda que Dios nos ha prestado. La Biblia habla mucho de la sepultura, pero no menciona para nada la cremación del cuerpo, excepto cuando éste no es templo del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, cuando un cuerpo no es templo del Espíritu Santo, entonces quizá la cremación o no cremación poco importe, porque sabemos que la tal persona estará viviendo un destino de eternidad en el infierno, y que cuando su cuerpo sea levantado en la llamada segunda resurrección o resurrección de condenación, será para vivir una constante y vívida cremación en el lago de azufre y fuego. Pero continuando con el desarrollo de este trabajo, sabemos que una de las funciones del fuego es quemar lo que no sirve. Pero no podemos decir esto del cuerpo que Dios nos ha dado por la sencilla razón de que Dios nunca ha hecho algo que no sirva. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es uno de los medios dados por Dios para usarlo en su gloria y servicio. Primera de Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Vamos entendiendo? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Primera de Corintios 6:13b dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Claro, porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Primera de Corintios 6:20b, minutito y que está entrando Gabriel. Primera de Corintios 6:20 dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren esto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cristianos saben que su cuerpo es para el servicio del Señor. La Biblia, a diferencia de los griegos que creían que el cuerpo era como la cárcel o ataúd del alma, no dice que nuestro cuerpo sea descartable como la paja. La paja es para el fuego, pero la semilla para siembra, cuya belleza, apariencia y resistencia aumentarán luego de la resurrección en cuerpos glorificados. Primera de Corintios 15, del 35 al 38, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Los hombres y mujeres de Dios fueron sepultados. Génesis capítulo 23, versículo 1 al 4 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla.
Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Así murió Raquel, esposa de Jacob, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Génesis 35, del 28 al 29 dice: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis 49, del 29 al 31 dice: Jacob les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer, y allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Jacob fue embalsamado. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Deuteronomio 34, versículos 5 al 6 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Vemos que habla siempre de sepultura. El fuego es siempre un elemento de destrucción. Dios lo usó muchas veces para destruir a los impíos. Sodoma y Gomorra fueron acabadas por el fuego. Según 2 de Pedro 3:7, el mundo presente será destruido por el fuego. El infierno es fuego que nunca se apaga, y allí irán a parar todos los impíos, según Judas 1, versículo 22 al 23. El fuego siempre ha sido un elemento. Satanás, el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20 y 20:10. Los paganos ofrecían a sus hijos haciéndolos pasar por el fuego. Deuteronomio 12:31. El fuego es un elemento de destrucción violenta y dolorosa. Primera de Corintios 3:15 dice: habla del paso de las obras por fuego, aunque así como por fuego. Pablo no habla sobre el purgatorio, sino que se refiere a la prueba que el Señor realiza de las labores ministeriales realizadas acá en la tierra. La recompensa del obrero fiel será no solamente su propia salvación, sino además la conservación de su obra, que será pasada por fuego. Debemos recordar que si bien el cuerpo presente no es más que un tabernáculo, una tienda temporal, es diseño divino, no humano. Miren esto que importante. Si bien el cuerpo presente no es más que un tabernáculo, una tienda temporal, es diseño divino, no humano. El verdadero tabernáculo de David. La Escritura declara en Juan 1:1 que el Verbo era Dios, y en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne. Pero en el original dice se tabernaculizó, es decir, Jesucristo puso su tienda en los hombres. Recordemos que el propósito del tabernáculo era que Dios deseaba habitar entre su pueblo. Pero todo lo que vemos en el antiguo pacto era una sombra de lo que viviríamos en el nuevo pacto. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el antiguo pacto, los tabernáculos eran tiendas edificadas por hombres, pero en el nuevo son nuestros cuerpos los templos donde el Espíritu Santo, Dios mismo, mora. Miren esto: en el antiguo pacto los tabernáculos eran tiendas edificadas por hombres, pero en el nuevo son nuestros cuerpos los templos donde el Espíritu Santo, Dios mismo, mora. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? De ahí la importancia y el cuidado que el cristiano debe dispensar a su cuerpo.
Por otra parte, recordemos cuando la Biblia habla del pecado de fornicación. 1 Corintios 6, 15, 19 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si bien la muerte significa tánatos, es una palabra que indica separación. Si bien la muerte se produce porque el hálito de vida ruaj abandona el cuerpo no es ni será menos sagrado que el alma y el espíritu. Miren, el cuerpo no es ni será menos sagrado que el alma y el espíritu, porque no de gusto Dios lo levantará nuevamente en el arrebatamiento y en la resurrección de Dios. Vamos a ver un pequeño videito que yo les había dicho que observen, porque hay un error y acá terminamos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia de la cremación de cuerpos muertos? Algunos aseguran que es un pecado hacerlo y que incluso puede afectar la resurrección de sus cuerpos. Y otros simplemente no le dan ninguna importancia al tema de la sepultura. Pero hoy intentaremos ver la verdad bíblica aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y en este canal subimos semanalmente videos que responden a tus preguntas e inquietudes más difíciles sobre la Biblia. Así que quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Muy importante eso, actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para comenzar con este tema, permítame decir que la Biblia no habla directamente en ninguna parte sobre la cremación de cadáveres. Es verdad que sí habla sobre el pecado de quemar cuerpos vivos, lo cual era una práctica idólatra de las naciones impías, ya que ellos quemaban personas vivas como sacrificio a sus dioses. Pero sobre quemar un cuerpo muerto como variante a la sepultura, la Biblia no establece o impone ninguna doctrina. Ahora bien, hay principios en la palabra de Dios que al parecer nos muestran que el deseo divino es que los muertos sean sepultados de manera honrosa. En numerosos pasajes de la Biblia vemos que los muertos eran casi siempre sepultados. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que compró una heredad muy costosa, de hecho, para darle una honrosa sepultura a su esposa Sara. También tenemos a David, él fue sepultado con honores, así como Salomón y otros reyes. De hecho, cuando la Biblia habla sobre los reyes de Israel, casi siempre al final de sus historias indica que fueron sepultados y especifica que fueron sepultados en el sepulcro de los reyes, ya que al parecer había un sepulcro que era especial para los reyes de Israel. Un ejemplo último es el de Jezabel, la reina malvada. Dios había dictado juicio sobre ella por sus pecados, y cuando Jehú, aquel guerrero tremendo, llegó a la ciudad para ejercer venganza divina sobre ella, ella se asomó por el muro y dice la Biblia que unos eunucos que estaban ahí la tiraron hacia abajo, por lo que murió de una manera terrible. Luego Jehú entró a comer dentro de la ciudad, pero al rato dio la orden de que los siervos salieran y sepultaran el cuerpo de Jezabel, ya que ella era hija de reyes, dejando ver como que su cuerpo merecía una sepultura digna, a pesar de que había hecho tanto mal en su vida. Pero obviamente conocemos la historia, que cuando los siervos salieron se dieron cuenta de que los perros se habían comido su cadáver, justo como Dios había dicho sobre ella a través del profeta Elías. Estimado hermano, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando alguien muere, lo correcto y lindo debe ser darle una sepultura digna a esa persona. De alguna manera hay algo de reverencia y valor humano cuando uno sepulta a un muerto.
Es como un acto de honra hacia la memoria del difunto. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante. Lo que nuestra familia haga con nuestro cuerpo después que uno muera no puede afectar para nada nuestro destino eterno o la garantía de la resurrección de los muertos. Creo que la razón por la cual muchas personas tienen dudas sobre este tema es porque temen que si creman sus cuerpos no serán resucitados en el día postrero. Pero no hay de qué preocuparse. Si nuestras bendiciones celestiales dependieran de lo que nuestra familia haga aquí en la tierra, entonces estaríamos muy mal. Es por eso que el purgatorio no existe. Nadie puede hacer aquí en la tierra algo a favor o en contra de una persona ya fallecida. De hecho, nuestro destino eterno está basado en la decisión que nosotros tomemos aquí en la vida, la decisión de aceptar a Jesús en el corazón y vivir para Él. Y aunque nuestros cuerpos fueran cremados al morir, eso no es nuestra culpa y no afecta en nada la resurrección de muertos. De hecho, los cuerpos sepultados, como quiera, se convierten en polvo. Miremos el ejemplo de hermanos nuestros que murieron quemados en la hoguera, o los que murieron en un avión que se reventó, o los que fueron devorados por bestias salvajes o animales marinos como los tiburones. En fin, lo que trato de decir es que Dios va a resucitar nuestros cuerpos con total seguridad, aunque nuestros cuerpos estén hechos polvo o cenizas. El que nos hizo puede hacernos otra vez con tan solo su palabra. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. De manera, mis hermanos amados, que la cremación de un cadáver no afecta en nada la vida eterna ni la garantía de la resurrección. Todos un día vamos a resucitar y dar cuenta a Dios delante del gran trono blanco. Pero la sepultura es un principio hermoso donde se honra a la persona fallecida. Y la Biblia nos da algunos ejemplos, como ya citamos, sobre cómo la sepultura es un acto lindo, hermoso, donde se honra a la persona fallecida. Creo que más bien, más que una cuestión espiritual, tiene que ver con un tema de honor y honra al cuerpo humano. Pero me gustaría saber su opinión al respecto. Este es un tema que sé que se debate mucho en las redes sociales, así que por favor, déjenme saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Compártalo con sus amigos, por favor, y asegúrese que esté suscrito a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bien, Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bien, terminamos, hermanos, con esto de la cremación.